Bueno, esta exposición, Oscar Mazota, la teoría como acción, nace de un largo proceso de investigación colectivo que nos ha llevado cerca de 5 años y tiene que ver con reponer el itinerario intelectual de Oscar Mazota, que fue un importante intelectual argentino que sobre todo estuvo activo entre la década del 50 y la década del 70 y cuyos últimos años de vida, entre el año 75 y el año 79, estuvo exiliado en Barcelona, donde también fue una figura muy destacada y quizás poco recordada del medio intelectual y cultural de la contracultura catalana de esos años. Mazota nunca terminó su carrera de grado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires, o sea que no tenía los títulos habilitantes para intervenir en el mundo académico y sin embargo es reconocido por muchos intelectuales, escritores y artistas de esa época como su referente y su maestro. Y a la vez Mazota tampoco se quedó estable en una posición de teórico, sino que también produjo intervenciones artísticas, tanto como escritor, como poeta y novelista, como ensayista, pero también como japenista y como anti-japenista, produciendo obras de los medios. Me parece muy interesante esa capacidad muy inquietante de no quedarse estancado en un lugar o en un modo de intervención, sino esa capacidad de ir y volver de la teoría a la práctica y lograr que, digamos, que el hacer también sea un hacer de reflexión y de pensamiento que produzca teoría. En ese sentido, querría retomar el título de la exposición, que es la teoría como acción, que tiene que ver, me parece que es un significante que nos puede dar muchas claves. En principio lo pensamos para entender la posición de Mazota un poco a contrapelo del medio intelectual de los fines de los 60, primeros años 70, muy fuertemente anti-intelectualizado por la radicalización política que se vivía en América Latina en ese momento, y en cambio Mazota defendió a ultranza la capacidad del pensamiento para hacer un modo específico de intervención política. Pensar el hacer intelectual, la teoría, como otro modo posible de contribuir a un proceso de transformación radical de la sociedad y del mundo. La exposición abre con una imagen de Eva Perón, que había muerto en el 53. Eva Perón, la primera esposa de Perón, del dirigente más importante del siglo XX en la Argentina, estaba proscripta cuando Mazota empezó a repartir estampitas con su imagen, casi como si fueran estampitas religiosas, en los bares o en los cafés donde se reunía la intelectualidad de izquierdas antiperonista, que era todo un gesto de provocación en un momento, como digo, en que estaba proscripto el peronismo y no podían ni siquiera ser mencionados Perón y Eva. Entonces me parece como que esta entrada a la exposición tiene varias claves. Por un lado, es un guiño para los que no conocen a Mazota, pero seguramente sí han escuchado hablar de Eva Perón. Es un personaje, bastante conocido. Entonces también nos da una clave de situar para un gran público esta exposición como una exposición que habla de política, pero también habla de la provocación como un modo de intervención. Y de hecho, esta acción de Mazota ha sido pensada por Roberto Jacobi como uno de los primeros happenings en la Argentina, aunque obviamente Mazota no la pensó como un happening ni como una acción artística, sino que la pensó más bien como un gesto de provocación política para interpelar a la vieja izquierda, sobre todo a la izquierda vinculada al Partido Comunista, respecto de su lectura del peronismo como si fuera una nueva forma del fascismo. Este lagarto alude a otra anécdota que circula sobre Oscar Mazota, es que en su departamento en Barrio Norte, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, tenía como mascota a un pequeño yacaré, que es como
cocodrilo americano de pequeño porte. Algunos amigos cuentan que lo vieron en la bañera y que cada vez que entraba alguna visita a la casa le advertía Mazota que tuviera cuidado con los tobillos porque el yacaré lo podía atacar. Bueno, quizás uno de los platos más fuertes de la exposición es el conjunto que llamamos Imagineros Argentinos. Imagineros Argentinos es el neologismo que el propio Mazota acuñó para referirse a la vanguardia argentina de los años 60 para evitar usar el término pop. El pop, decía él, es un fenómeno típicamente norteamericano y en cambio los imagineros derivan por una serie de búsquedas muy heterogéneas que no podrían englobarse simplemente en el gesto del pop. Entre las obras que reunimos de los imagineros, quizás la que a mí más me emociona es el conjunto de cosas de Saint-Antonin. Saint-Antonin produjo sus cosas o aerocosas entre el año 61 y el año 64 y él evitaba hablar de esto como obras de arte y desplazaba el concepto hacia esta idea de la cosa, muy en clave existencialista, y con estas cosas que las colgaba a una altura muy próxima al piso, a 1,30, 1,40 del piso, él invadía completamente el espacio expositivo con estas esferas orgánicas que parecen órganos extraídos de un cuerpo, de materiales muy efímeros, telas, cartones, etcétera, que colgaban como unas presencias un poco sorprendentes, inquietantes, flotando en toda la sala e impidiendo que el espectador pudiese recorrerla, ¿no? Era una especie de captura del espacio expositivo para impedir una forma de visión de la obra de arte más convencional, ¿no? Alterando totalmente el espacio. También están obras más conocidas como La Menezunda y el Batacazo de Marta Minujín, quizás la artista más renombrada o más masiva de esa generación. Hay obras de Alberto Greco, que también terminó sus días en Barcelona, y sus vivo dito, que eran este gesto de señalar con el dedo o con la tiza situaciones, personas o circunstancias que le parecían dignas de ser firmadas como sus obras de arte. Hay obras de Esquirru, de Pusovio, de Stoppani, de Renart, de varios artistas sobre los que Mazota produjo también una reflexión teórica en el momento mismo en que los artistas estaban produciendo sus obras. Luego hay todo un sector de la exposición referido a historieta, que también me parece muy importante recuperar. Quizás es una de las zonas todavía vacantes de lecturas contemporáneas. Y en ese sentido me parece muy importante rescatar que además de la documentación de época, de las intervenciones de Oscar Mazota sobre historieta, que son fundamentalmente la documentación sobre la primera Bienal Mundial de la Historieta, que organizó en el Instituto de Itela en el año 68, la revista Literatura Dibujada, de la que produjo 3 números entre el 68 y el 69, y que me parece una forma muy linda de describir lo que es la historieta, literatura dibujada, que es habilitar la historieta como un fenómeno artístico como cualquier otro, ¿no? Bueno, en la última sala de la exposición la llamamos Mazota Happenista y tiene que ver con el momento en que Mazota no solo produjo teorías sobre los happenings y los anti-happenings, sino que se volcó a producir happenings y anti-happenings. Esto es entre el año 66 y 67, que produce 3 obras claves que hoy han sido recuperadas insistentemente por varios teóricos, curadores y artistas contemporáneos que descubren allí, digamos, una experiencia muy poco conocida hasta ahora y muy estimulante para pensar el presente.
Estos happenings fueron en 1966 para inducir al espíritu de la imagen, que consistió en la contratación de una veintena de personas mayores de edad que, vestidas muy pobremente, se dejaron mirar sobre una tarima durante 1 hora con una luz muy penetrante y un sonido agudo, muy perturbador, y habían firmado un contrato laboral por el cual estaban obligados a someterse a esa situación prácticamente de tortura policial, ¿no? El público, en cambio, podía entrar y salir de la sala, y cuando por una cuestión física o por una cuestión ética no aguantaran más la situación, podían irse. En cambio, los viejos estaban obligados a permanecer allí. Y Mazzotta define este happening como un acto de sadismo social explicitado. Es decir, el artista colocado en el lugar del sistema laboral y poniendo en evidencia el tipo de alienación a la que nos sometemos dentro del sistema del mundo del trabajo. El otro happening se llama El helicóptero y fue realizado en 1967 y consistió en una experiencia que tiene que ver con la comunicación interpersonal. Lo que hizo Mazzotta fue planificar también una obra discontinua, fragmentaria, en la que el público se dividió en 2 mitades. Una mitad del público es llevado a un teatro en el centro de la ciudad de Buenos Aires y allí especta durante 40 minutos una serie de situaciones muy caóticas, muy lúdicas, una bailarina enroscándose en una cinta, un solo de batería, situaciones inconexas y desarticuladas. Y la otra mitad del público es llevada a una estación de tren en las afueras de la ciudad, una estación de tren abandonada en la que durante un buen rato esperan sin que suceda nada, y finalmente llega un helicóptero. El título de la obra era El helicóptero, por lo tanto, obviamente prestaron atención a esa llegada. El helicóptero sobrevuela el grupo y hay una actriz muy conocida de televisión que saluda desde el helicóptero. A los 5 minutos de que el helicóptero se hubiese retirado, llega el otro contingente y se reúnen las 2 mitades del público. Y entonces, lo que parecía un error de cálculo, es decir, que la mitad había llegado tarde al helicóptero, en realidad estaba perfectamente calculado por Mazzotta, porque lo que quería provocar es que el público que no había visto al helicóptero recibiera la experiencia por una transmisión interpersonal, una suerte de comunicación cara a cara entre los que habían recibido la experiencia y los que no. La tercera obra que hace Mazzotta es una obra de los medios, que la vamos a rehacer ahora en el contexto de esta exposición en el MACBA, que se llama Mensaje Fantasma, y que consistió en una reflexión tautológica, si se quiere, sobre la capacidad de los medios de ambientar. Es decir, que no es lo mismo, por ejemplo, producir un programa televisivo que una intervención callejera. Y lo que hace Mazzotta justamente es imprimir un nuevo afiche, un nuevo póster con un mensaje que simplemente anuncia que ese póster va a ser transmitido en televisión determinado día por determinado canal. Y lo que estaba produciendo finalmente es una reflexión, digamos, Mazzotta dice, una finalidad sin fin, es decir, una suerte de circulación encerrada en sí misma, en que el afiche reenvía a la intervención en la televisión y la intervención en la televisión reenvía al afiche, ¿no? Como una suerte de circuito cerrado. Este trabajo, que fue producido especialmente para esta muestra, se llama el Mapa Espectral de las Huellas Mazzottianas y fue construido en colaboración con participantes del programa de estudios independientes del MACBA. Es un mapa trazado a partir de la investigación realizada por los participantes del PEI en colaboración con otras personas.
construido a partir de entrevistas, de documentos dispersos que fueron rastreados. Y la construcción del mapa fue un poco psicográfico, un poco reponiendo la investigación, y tiene un poco de certero, otro poco creativo y ficcional. Pero bueno, repone algunos sitios claves de la trayectoria de Mazota en Barcelona. También comparte este mapa otro más pequeño, pero para poder contextualizar un poco más, que es sobre la contracultura en Barcelona, que era como un contexto en el que Mazota interactuaba, vivió en esos años, y un tercero, que es el mapa de la escena de la vanguardia argentina en Buenos Aires, que también activó Mazota. Y bueno, este fue exclusivamente realizado para esta exposición, y aquello es una reposición del que se dio en la muestra anterior, pero bueno, adaptado al espacio con algunos conceptos mazotianos también.